Lo primero es que quiero que no me mientan, sean sinceros, seamos sinceros, todos seamos sinceros. ¿Cuántos esperaban que este partido sea una goleada de esa manera, pero con esa cantidad de goles? ¿Cuántos, en serio? ¿Cuántos esperaban esa goleada? Alza la mano. Creo que muy pocos. La mayoría sí esperaba, porque creo que incluso estaba en las páginas de apuestas y todo eso, la victoria del PSG, porque el PSG venía jugando bastante bien, porque el PSG, pues la verdad, tiene un equipo muy interesante y muchas cosas más que voy a comentar sobre el Paris Saint-Germain. Pero bueno, pese a eso, yo no me esperaba que el Inter perdiera de esta manera. De hecho, voy a ser sincero, yo soy ecuatoriano, evidentemente el detalle de que este Pacho era clave para mí, pero pese a eso, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que yo quería que gane el Inter. Y yo lo dije varias veces en el canal. Para mí el Inter es bueno, es el ejemplo más claro de cómo los equipos que o no son el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, equipos que vendan mucho, o los de la Premier, o sea, no son equipos que vendan mucho, o equipos que tengan de respaldo a un jeque árabe, por ahí, ¿no? Esa clase de equipos, ¿qué tiene que hacer para poder competir por la Champions, para poder pelear por títulos importantes ante equipos que tienen mucho capital? El Inter te demuestra qué es lo que hay que hacer. Un buen scouting, el Inter y algunos equipos italianos, de hecho, un buen scouting, aprovechar opciones de mercado, eh, aprovechar tu cantera, aprovechar buenos juveniles, todo eso, o sea, todo. Un gran proyecto el Inter, un proyecto muy bueno que para mí es el ejemplo para todos los equipos de Europa que no tengan dinero para fichar un Mbappé, para fichar a un futbolista por 70, 80 millones. Eso es el Inter, un ejemplo de que no hay la necesidad de invertir muchísimo dinero, que es algo que, por ejemplo, acá pasa en Sudamérica, que mucha gente cree que ahora para ganar la Copa Libertadores tienes que invertir 20, 30 millones en futbolistas, cuando para mí no es así, no es así. Y el Inter demuestra eso, porque a pesar de que perder la final por goleada, perder contra Manchester City, justamente perder ante los equipos que tienen ese respaldo económico, creo que se demuestra que mejorando ciertos detalles se puede, ¿no? Se puede. ¿Qué le pasó al Inter? Para mí le pasó al Inter una novatada, una cosa que no puedo entenderlo, tomando en cuenta la edad de ciertos futbolistas y yo pensaba la experiencia de ciertos futbolistas, pero sí, al Inter lo trataron como muchacho, como si estuviese jugando un novato con mucho talento frente a un equipo que también tiene mucho talento, pero con mucha más experiencia. O sea, el PSG jugó con la mentalidad de que ya tenían esta Champions ganada. Y el Inter jugó con la mentalidad o con los miedos de lo que le pasó frente al Manchester City. Y no estaba Lukaku, y no estaba Lukaku. Es una pena, es una pena para mí porque se pierde, o sea, si se pierde este partido, se pierde el mensaje, se pierde claro, el mensaje, el proyecto, el valor del proyecto del Inter se pierde. Ahora parece que ya no tiene valor hacer esas cosas, de que al final siempre sí necesitas plata para poder ganar la Champions. Ese es el problema con esta derrota. Pero bueno, ojalá que los equipos más humildes, que evidentemente a muchos se la pela, pues seguramente a todos los que vean este video se la pela, porque la mayoría han de ser del City, del United, de equipos que tienen poder económico, generalmente sobre el Real Madrid, Barcelona, generalmente esos equipos, y muy pocos van a ser del Inter, y los que son del Inter creo que me entenderán. Yo no soy del Inter, yo trato de disfrutar todo el fútbol europeo por igual, pero por el detalle, por lo que representa el Inter como proyecto, sí me duele que hayan perdido. Lo tengo que reconocer, sí me duele que hayan perdido. Pero bueno, así es el fútbol y ojalá en un momento se le dé a un equipo que tenga esta clase de proyectos que vuelva a ganar la Champions. Ojalá se dé eso. Pero en fin, sea como sea, el Inter igualmente demostró que se puede llegar a la final, que se le puede dar un Barcelona con supuestamente el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo, el tercer mejor del mundo, el mejor volante del mundo. Ya sabemos cómo es aquí, ¿no? El Barcelona siempre va a tener una pizca de marketing más para pues venderse a los futbolistas de ellos como los mejores del mundo, no vendérnoslo a nosotros como que son los mejores del mundo. Y ya saben, el Inter por lo menos demostró que pueden eliminar a un equipo que tiene al mejor defensa del mundo, al mejor
extremo del mundo, mejor futbolista del mundo, mejor delantero del mundo, todo mejor del mundo, ¿no? El Inter demostró eso, que se puede por lo menos eliminar a esa clase de equipos, ¿no? Ahora falta demostrar que se puede ganar una final. Por desgracia falta demostrar eso, pero bueno, ya veremos qué termina pasando en el futuro. Ahora, con respecto al Paris Saint Germain, este PSG no me desagrada. Muchos pensarán que con todo lo que he llorado con el Inter, muchos pensarán que este PSG me desagrada, y no es así. El PSG, a diferencia de otros años, se dio cuenta, porque me parecía increíble, pero se dio cuenta que tienen una cantera buenísima y que de hecho han invertido mucho en los canteranos. Por eso me sorprende que recién con Luis Enrique y tras que no le funcionó Messi, Neymar, es como que lo trajeron a Messi, lo trajeron al Goat, al Super Goat, al mejor de la historia con diferencia, el que está a años luz del resto de futbolistas, ¿no? El marketing. O sea, para que entiendan, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las que nos venden de los futbolistas del Barcelona. Por eso digo que casi todos están sobrevalorados. No significa que sean malos o no merezcan la categoría en las que cierto, bueno, a las que la prensa los pone. O sea, no digo que Messi no merezca la categoría del mejor de la historia, no digo que Lamine Yamal no merezca la categoría del mejor del mundo, pero la diferencia con el resto, que por lo menos nos venden, no es real, o sea, no es real y se nota, o sea, luego viene el golpe de realidad y te das cuenta que no es real. Porque si el Barcelona tenía los mejores del mundo, si Messi es el mejor de la historia, el tipo que es capaz de romper cualquier sistema defensivo, no sé, qué sé yo, ¿por qué es que le costó ganar tantas Champions? Debió ganar más que Cristiano Ronaldo. Así, ¿no? Y el Barcelona tenía que haber ganado la Champions League este año. ¿Por qué? Por la calidad de futbolistas, tenía los mejores del mundo, entonces no tiene sentido, ¿no? Golpe de realidad. Pero en fin. Entonces, yo creo que ahí, cuando juntó a Messi, a Neymar y Mbappé, se dio cuenta el PSG que ese no era el camino. Y cogió un camino muy parecido al del Inter, pero con la diferencia de que si Luis Enrique necesita un futbolista, pues bueno, lo pueden fichar. Muchos dicen que este PSG no tiene estrellas. No comparto. Yo comparto porque, a ver, entiendo que es un equipo más unido, entiendo que es un equipo más equipo el PSG, pero ¿en serio me van a decir que Marquinhos no tiene el carácter de estrella? Hakimi, en serio, de verdad. Y es verdad que no es Messi, no es Mbappé, ese es el detalle, no es Messi, no es Neymar, no es Mbappé. El PSG ya no cuenta con el futbolista estrella o el futbolista mediático, pero futbolistas mediáticos, futbolistas estrellas los tiene. Tiene una calidad diferencial el PSG. La tiene, la tiene. Ahora, que no sean futbolistas problemáticos, que no sean superdivas, es otra cosa. Pero el PSG tiene estrellas. Lo que no tiene es superdivas. Esa es la cuestión. Y podría dedicarle un video aparte tratando de analizar y explicarles de mejor manera mi punto, ¿no? Porque estrellas tiene el PSG. Como digo, lo que no tiene es superdivas. Pero bueno, sea como sea, pues, en fin, la cuestión es esa. El PSG utilizó más su cantera, un proyecto eh, con un scouting con más análisis, no solo guiándose por lo que dice la prensa, sino de verdad, un scouting más profundo y dándole la confianza, las llaves, replicando lo que en su momento hizo el Manchester City, que es darle las llaves a Guardiola. Le dio las llaves a Luis Enrique y bueno, mire lo que pasó. Hay un intenso debate entre qué es más importante, el talento individual de los jugadores o el técnico. Para mí es mitad y mitad, porque Guardiola por ejemplo, Guardiola con este Inter no ganaba no ganaba ni la liga ni nada. Incluso podía hasta pelear el descenso, lo digo bastante en serio, porque no tiene este Inter las características para el fútbol de Guardiola. Entonces, el técnico es importante, pero el técnico también necesita el talento individual. Entonces, por eso para mí es 50-50. O ya dependerá, ¿no? Pero tampoco es que hay tanta diferencia entre lo importante que es el técnico y lo importante que es los futbolistas. Y lo mismo con Luis Enrique. Si Luis Enrique cogía a este Inter, probablemente no llegaba hasta este punto. Incluso se comía hasta una goleada por el estilo de juego. Luis Enrique logró lo que logró por lo que es el PSG. O sea, Vitinha no fue barato. Joe Neves no fue barato. Carabasquele no fue barato, Dembélé no fue barato, Hakimi, o sea, no fueron futbolistas baratos. Es un equipazo este PSG, combinado con talento de las canteras y siendo un equipo menos. Y mira que este PSG anda en la Champions siendo un equipo menos genérico, menos genérico. Era un equipo muy genérico este PSG. Este PSG y es un equipo reconocible, es un PSG
Y en serio, se nota lo francés en este PSG, no es genérico. Y yo aplaudo eso, porque es un PSG que se siente la idiosincrasia del equipo francés, o parte de la cultura de Francia en este PSG. Parece una mentira, pero es increíble. Entonces ha cambiado mucho el PSG con respecto al equipo que a mí, la verdad, ni el nivel del Barcelona me desagradaba, pero bueno, en fin. Doué, según SofaScore, hizo una de las mejores actuaciones en las finales de la Champions League y sin lugar a dudas el tipo la rompió toda. No sé si es de las mejores actuaciones, tendría que planteármelo, pero bueno. En fin, la verdad que lo hizo bastante bien y líneas generales, acá otra vez, ¿no? Otra cosa de la prensa, como siempre digo. Lamine Yamal, muy por encima de todos, muy por encima de todos Lamine Yamal. Pues no, no estaba muy por encima de todos. Apareció un muchachito, Doué, también un muchachito como él, y demuestra que no es el único juvenil bueno y no es el mejor del mundo con diferencia. Hay más futbolistas en su categoría. Es que de verdad, el fútbol está tan igualado que yo te pondría 20 futbolistas a la misma categoría de Lamine Yamal, porque, en serio, y lo digo bastante claro con respecto a, por ejemplo, la plantilla del Inter, ¿no? Que se comió una goleada, pero se comió una goleada por lo que es el PSG en conjunto. Pero hay futbolistas que han sido de los mejores del mundo esta temporada. Sommer, pese a que hoy no fue su partido. Varela, un futbolista muy infravalorado. Dumfries. Y por aquí también lo pondría Lautaro Martínez en la misma categoría, aunque muchos se van a reír. Pero claro, es que luego el resto no acompañó. Pero son buenos, pero claro, no acompañaron. En cambio aquí, pues, Nuno Méndez, Hakimi, Marquinhos, Dembélé, Doué, Vitinha, Neves, Carabasquelia, o sea, aquí sí se notó la calidad individual del PSG. Pero bueno, nada. Evidentemente el PSG sobra decir que es un digno campeón, más que digno. El PSG gana la Champions bastante bien. Hay debates sobre que el PSG terminó en el puesto 25 por ahí. O sea, casi que con las justas termina clasificando a las fases finales de la Champions. Está ese detalle, un detalle que yo creo que la Champions League tiene que tomar en cuenta para las próximas temporadas, porque no es serio, o sea, no es serio. Si le quieres dar verdadera emoción, si de verdad quieres que esto sea competitivo, realmente competitivo, no es serio que tantos equipos clasifiquen en la fase final de la Champions. Creo que ese es un detalle que tiene que corregir la UEFA Champions League, porque entonces, ¿cuál es el mérito? Porque la idea es hacer esto más competitivo, más interesante, pero ¿cuál es el mérito o cuál fue el premio real del Liverpool? Al final no se sintió. ¿Cuál fue el premio real del Barcelona? Al final casi que ni se siente, del Arsenal, del propio Inter. ¿Cuál fue el premio de hacer esta semejante Champions League? Es que el Inter hizo, para mí, en general, no digo que el PSG sea un mal campeón, es el justo campeón y demuestra ser el mejor equipo del mundo, pero claro, si hablamos porque lo que quería hacer la UEFA, que podría hablar de esto en otro video, lo que quería hacer la UEFA en esta temporada es demostrar que ahora la Champions tienes que tener regularidad, pero ¿cuál regularidad? Si al final el Inter, que perdió un solo partido en la fase de ligas y el PSG casi se queda fuera, el PSG termina ganando, porque son equipos que se pueden recuperar. O sea, pueden tener un mal arranque, pero luego recuperarse y tener un espectacular final. Entonces, para mí, tiene que cortar por lo sano y se acabó. Octavos de final, dejarte de huevadas con los 16avos, que no tienen sentido. Octavos de final y listo. Clasifican a los octavos de final los 16 mejores equipos y se acabó. Y bueno, el PSG igual hubiese entrado el PSG, pero por lo menos tiene más lógica esto. Tiene más lógica, o incluso, mira, para recuperar, bueno, eso lo analizaré y hablaremos más en otro video. Podían clasificar los 8 primeros y luego que los otros 16 completen los cuartos de final o cosas así, ¿no? Pues se podría hacer de otra manera, y ya hablaremos de esto en otro video, pero tiene que cambiar el formato porque evidentemente con esto se da demasiado espacio a que los equipos que fueron mediocres en la fase de ligas, como el PSG, que termina siendo una fase de liga mediocre, terminen pasando a la siguiente ronda. Pero bueno, es mi opinión en línea general. Si hablamos de la idea del formato de liga, evidentemente el mejor equipo termina siendo el Inter. Pero claramente el PSG mejora un montón y alcanza un nivel que el Inter ni siquiera está cerca y termina pues ganando la Champions League el PSG. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video de cómo debería cambiar el formato de Champions League. Y bueno, nada, dejo el video hasta aquí y nos vemos en la próxima.
Adiós, adiós, adiós. Bye, bye, bye. Hasta luego, hasta luego.